¿Qué tal, chicos de séptimo grado? Vamos a continuar esta semana de clases y en esta clase en particular vamos a terminar lo que es la sección número 2 de tu libro, de la parte de razones y proporciones. Y recuerda que estábamos viendo razones equivalentes y razones en su mínima expresión. Y hablando de razones en su mínima expresión, pues de aquí en adelante todas las razones que nosotros trabajemos debemos de emplearlas siempre en su mínima expresión, como lo vimos la clase pasada. En esta clase en particular lo que vamos a ver es algunas situaciones particulares que se nos pueden presentar con las razones. En el caso particular con, por ejemplo, cuando tenemos números decimales. Para ello entonces nos vamos a remitir al ejemplo 1.9 de tu libro, donde nos dice lo siguiente. Nos dice: encuentre la razón simplificada de modo que sus términos sean números naturales. Si tú observas los diferentes ejemplos que vamos a desarrollar desde el inciso A hasta el inciso D, te darás cuenta que realmente yo no tengo números naturales. Yo tengo aquí números decimales, por ejemplo, 1.3 es a 1.1, por ejemplo, en el inciso A. En el inciso B yo tengo 1.3 es a 2, tengo este número decimal por acá. Y también tenemos por acá 0.8 es a 1.1 y el inciso D pues tengo fracciones, si tú te das cuenta, ¿no? Tenemos acá un cuarto es a 3 cuartos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo razones de ese tipo? ¿Cómo nosotros debemos de trabajar? Bien, en el caso que tenemos acá, entonces nos vamos a ir a nuestra pizarrita, lo voy a explicar en nuestra pizarrita, solo quiero que llevarme esta parte, esta parte del foquito que aparece en tu libro es muy importante, entonces vamos a tomarlo como una regla por ahí. Lo vamos a llevar a nuestra pizarra. Vamos a ubicarlo un poquito más arriba. Vamos a desplegarlo. Y vamos a también a cortar esta parte de acá que me parece muy importante. Muy bien. Ya lo tenemos por ahí. Eso como es algo que nos alumbra siempre, ¿cierto? El foquito. Entonces lo vamos a dejar acá. Muy bien. Entonces, hablando del foquito precisamente, fíjate bien lo que dice acá. 1.3 tiene una cifra decimal. Si tú te das cuenta, después del punto decimal que tú tienes aquí, pues solamente hay un número, es decir, una cifra después del punto. Al igual que el 1.1 tiene una cifra decimal. Y entonces aquí me aclara algo muy importante. Es una regla muy importante que yo creo que al inicio de este año, cuando empezábamos a ver los tipos de números que hay, cuando estábamos viendo la parte de los números positivos y negativos, si te acuerdas de esa unidad, la unidad número 1 de tu libro, hay un pequeño apartado y cuando miramos lo de las fracciones y los decimales, pues yo te decía ahí en clase que para eliminar esos decimales, de acuerdo a la cantidad de decimales que yo tuviese después del punto, pues lo multiplicábamos por números de base 10. En este caso vamos a multiplicar tanto al 1.3 como al 1.1 por 10, porque simplemente tengo una cifra decimal después del punto. Y va a ser 10 porque precisamente el 0 que yo tengo acá, lo que me va a hacer es, o este 10 mejor dicho, al multiplicar por cada número, es moverme este punto una unidad. Como a continuación te lo voy a mostrar en los diferentes ejemplos que tenemos por acá. Entonces voy a empezar con el primero, ¿no? Vamos a hacerlo en color rojo para que se pueda ver un poquito mejor. Lo que tenemos acá es la razón entonces, 1.3 es... dos puntos, vamos a ver un poquito más grande los puntos, es a 1.1. Entonces, lo que vamos a hacer acá, jóvenes, es lo siguiente. Es que a cada valor, tanto al antecedente como al consecuente, lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué? Por lo que te explicaba hace un momentito. Por ejemplo, el 1.3 al multiplicar por 10, entonces lo que va a pasar con el punto decimal es que se va a mover una unidad. Es decir, que va a pasar de ser 1.3 a convertirse al multiplicarse por 10, se va a pasar a convertir en el número 13. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar entonces con el 1.1. Si yo multiplicase 1.1 por 10, pues evidentemente como estoy multiplicando por 10 a este número, el punto decimal se va a correr una unidad. Por tanto, entonces me quedaría 11 aquí este valor. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí entre un paréntesis. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir
1.3 por 10, cierro el paréntesis, 2 puntos, es, en este caso entonces vamos a hacer lo mismo con el 1.1, 1.1 por 10. Entonces siguiendo acá, pues 1.3 por 10 es 13, 13 que es a 1.1 por 10 a 11. Ok, entonces ya tenemos ahí esa razón de 13 es a 11. Si tú lo quieres colocar como valor de una razón, también lo puedes hacer. 13 es, o entre mejor dicho, 11. Vea que no se puede simplificar más porque ambos números son números primos. Tanto el 13 como el 11 son números primos. Ya no se pueden simplificar más. Por tanto, me queda ahí que 13 es a 11. O si lo quieres encontrar como el valor de su razón, pues 13 entre 11. Bien, ya hemos entonces efectuado el primer ejemplo que teníamos por acá. Ahora vamos a efectuar el inciso B, lo vamos a hacer de otro color. Vamos a hacerlo en verde. Y vamos a hacer entonces ahora el inciso B. En el inciso B, si tú te fijas, solo hay un número, es decir, el antecedente que está en número decimal. Y el consecuente, en este caso de acá, pues no aparece en su forma decimal, ya aparece como un número entero. Entonces, tú que estás en casa, ¿qué tendríamos que realizar ahí? ¿Tendríamos que multiplicar por 10 en ambos lados? La respuesta es sí. Vamos a multiplicar en ambos lados por 10. Es decir, que si yo multiplico por 10 el antecedente, entonces al consecuente también debo de multiplicarlo por 10. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos acá la siguiente razón. Tenemos la razón 1.3. Vamos a borrarlo ahí, no me gustó cómo me quedó. Recuerda que estoy trabajando con un mouse. 1.3 es, en este caso, a 2. Entonces esto va a ser igual. ¿Qué es lo que hicimos acá para quitar este decimal de acá? Pues como solo hay una cifra decimal, recuerda, ¿por cuánto lo multiplicamos? Exacto, por 10, ¿no? Entonces vamos a multiplicar tanto el antecedente como el consecuente por 10. Entonces 1.3 por 10 es, en este caso, 2 por 10. De esta forma. Entonces 1.3 por 10, esto me va a quedar 13, es, y si tú multiplicas 2 por 10, esto es 20, ¿no? Entonces no queda la razón como 13 es a 20. Si lo quieres como encontrar el valor de su razón, entonces te quedaría 13 entre 20, ¿no? De esta forma, en forma de fracción. Esta es una forma opcional si tú quieres, ¿no? Si no, lo puedes dejar en su forma de razón, de esta forma como lo tenemos en el renglón anterior. Bien, entonces vamos ahora a hacer el inciso C. En el inciso C, pues, voy a mover un poquito la paginita. Ahí tenemos 0.8 es a 1.1. Entonces vamos a hacerlo en otro color, color negro. Ahora vamos a tomar el color negro. Y vamos a hacer el inciso C. Entonces tenemos acá 0.8 es, en este caso, a 1.1. Entonces si tú te fijas, tanto el antecedente como el consecuente solo tienen una cifra decimal después del punto. ¿Por cuánto debemos de multiplicar cuando tenemos una cifra decimal? Exacto, por 10, ¿no? Vamos a multiplicarlo por 10. Entonces 0.8 por 10, estoy multiplicando ahora por 10 el antecedente, es a 1.1 por 10. De tal manera que aquí encontramos entonces 0.8 por 10. Si yo muevo una cifra, fíjate bien, muevo una cifra, me va a quedar 8 es, y 1.1 por 10 me va a quedar 11. Por tanto, esto si yo lo quiero encontrar con su valor de razón, entonces sería 8 onceavos de esta forma. Y vea que la fracción es irreductible, no se puede reducir más. Bien, ya hemos hecho entonces los primeros tres incisos A, B, C. Vamos con el último inciso. Y en el último inciso entonces lo que tenemos ahí son fracciones. Tenemos un cuarto es a 3 cuartos. Entonces cuando yo tengo fracciones, vamos a multiplicar a ambas fracciones
por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 4, como tú lo puedes ver, el 4 aquí se está repitiendo, entonces vamos a multiplicar en ambos lados por el 4. Entonces veamos cómo hacerlo, vamos a hacer en color azul, vamos a mover un poquito la hoja, es 1/4 es a 3/4, entonces vamos a mover acá, tenemos lo siguiente, 1/4 es a 3/4. Entonces, cuando tenemos este tipo de razones es que la razón la vamos a multiplicar en ambos lados, tanto en el antecedente como el consecuente, por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces va a ser 4, ¿no? Entonces va a ser 1/4 por 4, fíjate bien, es 3/4 por 4. Y esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Fíjate que este 4, al multiplicarse con el 1/4, se me cancela el 4. Igual acá, al 3/4, cuando lo multiplico con el 4, se me cancela el 4 y me queda el 3. Entonces, esta razón me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como 1 es a 3. Y si lo quieres ver en forma del valor de su razón, entonces nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría como 1/3, de esta forma. Bien, entonces hemos resuelto el inciso A, nos dio 3 es a 11, el inciso B 3 es a 20, el inciso C 8 es a 11 y el inciso D nos dio 1 es a 3. Si lo queremos encontrar como su valor de razón, entonces 13 onceavos el primero, no se puede reducir más ahí, no se puede simplificar esa fracción. Al igual que la segunda, 13 veinteavos tampoco se puede simplificar. Y 8 onceavos el C. Y por último 1/3. Todas las fracciones no se pueden simplificar. Es decir, que hemos encontrado en su razón simplificada esa razón. Muy bien, espero que me hayas entendido el procedimiento. Ahora, si quieres, puedes ponerle en pausa al video en esta parte. Y voy a regresar rápidamente a nuestra presentación para sacar la siguiente conclusión. De aquí en adelante, las respuestas se expresarán utilizando las razones en su forma simplificada. Y por último, jóvenes, la tarea correspondiente para terminar esta sección número 2, usted me va a realizar en casa el ejercicio 1.6 de tu libro, donde nos dice encuentre la razón simplificada de modo que sus términos sean números naturales. 1.3 es a 1.7 y así sucesivamente. Son 5 ejercicios que tú vas a desarrollar este día y me lo vas a presentar vía WhatsApp como evidencia de tu tarea. Te recuerdo como siempre que si tienes dudas o inquietudes me puedes escribir al WhatsApp y estamos ahí siempre listos para poderte ayudar y atender. Hay algunas veces, jóvenes, creo que en el caso de Edith el otro día me escribió. Hay veces que yo estoy en capacitaciones, como en esta semana estoy en capacitaciones con una universidad, entonces por ese detalle hay veces que me cuesta contestarles algunas de las inquietudes, pero prometo yo ponerme al día con todos ustedes, ¿verdad? Que estén bien, cuídense, tomen todas las medidas de bioseguridad y nos vamos a ver entonces hasta la próxima clase, si Dios lo permite.